Saludos. Lo siguiente es una traducción o interpretación de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 17 de octubre de 2021. El mensaje se llama Viviéndolo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a orar primeramente. Padre, venimos ante ti esta mañana. Gracias por tu bondad y misericordia. Pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos, Señor. Danos sabiduría. Llénanos de tu espíritu. Danos oídos para oír y ojos para ver. Gracias, Señor, por todo lo que haces. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 19 del Evangelio de Mateo nuevamente. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Quiero dar algunos pensamientos, primeramente, de este pasaje, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla de esto, y hablar un poco sobre la gran importancia de escuchar esto. No sé cuánta gente viene y te dice que son cristianos, que son seguidores de Cristo, y sin embargo rechazan por completo, ¿verdad? O ignoran o simplemente tienen en poco este tipo de enseñanzas. Como esta del divorcio y segundas nupcias y otras. Las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas del Nuevo Testamento de cómo vivir. La Biblia es nuestra regla de fe y principio y práctica. O sea, la Biblia no solo es un libro santo que reverenciamos y que ponemos en un altar, ¿verdad? Sino que hay un propósito, hay una razón, hay un motivo detrás de la Biblia. Y como he dicho tantas veces, no creo en la Biblia porque podamos demostrarla o por los hechos históricos que contenga,
Tampoco creo en la Biblia solo porque la misma Biblia diga que es inspirada o porque lleva años siendo reverenciada por gente respetable. No, creo en la Biblia por la verdad que hay en ella. O sea, leemos este libro no solo para encontrar un libro santo lleno de dogmas y doctrinas y reglas, porque no se trata de eso, sino que las cosas que enseña la Biblia las creemos porque son luz. No las creemos porque están allí escritas o porque llevan años, ¿verdad? Y es muy fácil llegar a ese punto. Y cuando llegamos a ese punto, empezamos más bien a reverenciar la Biblia y adorarla. Y se convierte en un ídolo mismo, la Biblia. Y básicamente en la mayoría de los círculos cristianos se ha convertido en eso la Biblia, en un ídolo muy sagrado. Y cuando llega a ser ese tipo de ídolo sagrado, ¿verdad? Y viene el mundo y los ateos queriendo rebatirla o debatirla y empiezan a burlarse, ¿verdad? ¿Por qué se burlan? Pues por eso, porque no encuentran eso que la gente dice que es la Biblia, ¿verdad? De cómo la adoran de esa manera. Y entonces empiezan a buscar razones para demostrar que la Biblia es falsa, razones históricas o científicas. Y está también del otro lado, ¿verdad? Los que sí creen en ella, debatiendo, pasando mucho tiempo, perdiendo mucho tiempo en debates, demostrando el por qué sí es cierta. Pero aquí, que como dice Jesús, ¿verdad? El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquellos que simplemente reciben esto, reciben las enseñanzas de Cristo, las recibimos no porque es una ley o porque es un libro santo, inspirado o que lleva años de tradición o porque científica o históricamente se puede demostrar. No, sino que oímos lo que Él dice, vemos la importancia de ello, nos da vida, es una luz. Y nuestra primera reacción natural en muchas de estas enseñanzas es resistirlas. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas van en contra de nosotros. Podemos leer las enseñanzas de Cristo y no tarda mucho en que salga a la luz algo que, no me agrada mucho esto, no me agrada esto, es difícil para mí. Y entonces empezamos a rechazarla porque no encaja con nuestra vida. Pero ese es el espíritu de por qué creemos que la Biblia es verdad. ¿Por qué creemos que es verdad? Precisamente porque habla al corazón y nos muestra el corazón de lo que somos, hacia dónde vamos. Y nos llama a un cambio. Y hay cosas aquí difíciles de aceptar, difíciles de recibir. Que el hombre en su existencia y en su vida no le agradan, porque va en contra de su naturaleza o en contra de lo que el hombre quiere. Entonces, cuando leemos algo que va en contra de nosotros en la Biblia, ahí es cuando podemos empezar a abrir los ojos. Y nos damos cuenta de que son difíciles, pero que nos van a llegar a algo, nos van a llevar, a algo mucho mejor, a algo mucho más elevado. Entonces podemos tomar la Biblia y leerla, y en vez de buscar excusas o de buscar una salida, más bien permitir que la Biblia nos transforme, y de eso se trata el nacer de nuevo. El nacer de nuevo no solo es una experiencia mágica, sino que cuando el nacer de nuevo es cuando vemos la luz que la Biblia muestra, dejamos que esa luz nos muestre lo que realmente somos
y decidimos rendirnos a esa luz. Y entonces somos transformados, como la misma Biblia dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra de Dios. De eso se trata, ser renacido o nacer de nuevo, oír la verdad de Dios, ceder a ella o rendirnos a ella, y de esa manera llegamos a ser una nueva criatura. No solo se trata de que, quiero ir al cielo, quiero ser salvo. No, se trata de coincidir con Dios, alinearnos con el Dios que nos creó, reconciliándonos con Él, y ahora Él nos puede transformar. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad está en sintonía con la de Él, y podemos llegar a ser hijos de Dios. Bueno, aquí esta enseñanza es una de las más difíciles, esta del divorcio y segundo casamiento. Pero hay otras, la estoy poniendo de ejemplo. Los dichos difíciles de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, de que se casa con alguien repudiada adultera. Es algo difícil, algo duro. Y lo puedes tratar de explicar de la forma que tú quieras, pero aquí dice esto: el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y es algo muy, muy difícil vivir de esa manera. Pero enfrentar esas cosas difíciles y vivirlas, allí es cuando puede venir la gracia de Dios. Allí es cuando puede venir el poder de Dios. Ahí es cuando tenemos la potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios. No solo en este tema, sino en cualquier tema de las enseñanzas de Cristo. Entonces mucha gente, no solo en el mundo, sino hasta en iglesias cristianas, rechazan, por ejemplo, este tema. ¿Por qué? Porque es incómodo. ¿Porque no les gusta? Hermanos, a mí no me gusta. A mi carne no me gusta. No me agrada. Casi 30 años que mi esposa me abandonó. Y cuando me abandonó, recién los hermanos estábamos empezando a explorar las ideas sobre este tema. Encontramos la Biblia, queríamos creerle a Jesús como niños y obedecerlo literalmente, ¿verdad? Y veíamos en las iglesias evangélicas gente poniendo excusas. La gente se divorciaba, volvían a casarse, regresaban a la iglesia, no había problema, era totalmente aceptado y aceptable, y poco a poco empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? El hermano Kevin y yo y los que estábamos, poco a poco, ¿verdad? Llegamos al entendimiento de esta enseñanza de divorcio y segundas nupcias y de otras, por ejemplo, la no resistencia, ¿verdad? Que Jesús dijo, pongamos la otra mejilla y ama a tus enemigos. Y había gente exaltada como héroes, ¿verdad?, que iban a la guerra a matar, y se supone que eran cristianos, y veíamos que eso no encajaba con lo que Jesús predicó, y así cositas, enseñanzas de Cristo. Toda mi vida me habían enseñado, ¿verdad?, que pasara al altar, le pidiera a Cristo que entrara a mi corazón y que con eso iba a estar bien. Y yo sabía que había más que eso. Y conforme poco a poco, paso a paso, empezamos a leer la Biblia, a investigar, a explorar, a creer y a vivir, ¿verdad? Tendría yo unos 26 años. Y en ese momento, ¿verdad?, cuando empecé a leer la Biblia, que tenía tantas posesiones, casas, departamentos, vacas, y Jesús me llamó a seguirlo, a abandonar mis tesoros y seguirlo, llevando mi cruz. Tuve que escoger, ¿verdad? Si decía, bueno, es que no entiendo el pasaje, o tal vez decir, bueno, vamos a investigar en griego y el contexto para encontrar una excusa, una salida, como se hace hoy en día. Pero en vez de eso tuve que enfrentarlo y tuve que rendirme a ello. Y ahí es cuando Dios comenzó a transformarme.
Y cada poco a poco y empezamos a ir más profundo y empezamos a ver estos temas. Y pronto empezamos a compartir esto en la iglesia. Y mucha gente decía, bueno, estaban de acuerdo, pero era muy difícil. Otros, la mayoría, pues no estaba de acuerdo. Y fuimos mal vistos, ¿verdad? Y todos, pues trataban de buscar la teología, o el griego, o el contexto, o algo, para tratar de encontrar excusas, para encontrar una manera de salir. Y así tan pronto como empezamos a darnos cuenta de esto, Dios empezó a probarme. Estábamos explorando este tema cuando mi esposa me abandonó y yo pensé de inmediato, cuando ella me dejó y entendiendo esta enseñanza, dije, bueno, ¿cuánto más tiempo me queda? ¿25, 30, 40 años viviendo soltero, sin esposa? Es algo difícil, va a ser difícil, lo pensé desde un principio y ya han pasado esos años. Sí, empecé a pensar, voy a tener que vivir de esta manera el resto de mi vida. Era el pensamiento más difícil para mí en el mundo. Tenía yo un amigo en ese momento que llevaba más de 25 años soltero. Y casi me desanimé tanto, me sentí deprimido. Dije, oh, voy a estar así como este amigo. Pero no fue algo deprimente al final, ¿verdad? Fue una bendición el ser fiel. Pero casi mi corazón se desanima con ello. Pero así empezamos a entender estas cosas y empezamos a entender que esta era y es la voluntad de Dios. Y parece que conforme iba encontrando, o tan pronto como íbamos encontrando estas enseñanzas y las predicaba, pronto era enfrentado con ellas. Y saben, es que es una cosa es decir, bueno, yo creo en la doctrina cristiana, bíblica, neotestamentaria, acerca del divorcio y las segundas nupcias. Pero es otra cosa muy diferente tener que enfrentarlo tú mismo en la vida diaria, en verdad, y vivir el resto de tu vida conforme a lo que dices creer. Toma otro aspecto. Se requiere algo más. Es fácil decir que creemos en todo esto, pero es difícil vivirlo. Y como he dicho antes, ¿verdad? Admiramos a los mártires y ellos tendrán una recompensa grande. Pero como he dicho antes, ¿verdad? Es más fácil a veces morir para Cristo que vivir para Cristo. Si recién mi esposa me dejó, me hubieran puesto una pistola en la garganta y me hubieran dicho, niega a Cristo o muérete, pues tal vez hubiera preferido morir en vez de tener que vivir 30 años sin esposa. Es más difícil vivir para Cristo que morir para Cristo. Pero con esa cruz viene poder, y viene gracia, y viene sabiduría. Pero viene con un precio. Y no estoy hablando de que a la fuerza o de manera artificial, a la fuerza nos metamos en algún sufrimiento. Ahora me tiene que pasar esto. O ahora tengo que hacer esto para crearme una cruz, ¿verdad? No. Estoy hablando de creerle a Dios y ser fiel en lo que Él espera de ti, en dónde estás. Y Él sabrá qué cruz tendrás que cargar.
Sí, cuando empecé a entender estas enseñanzas, tuve que enfrentarlas yo mismo, ser probado, tomar una decisión, y Dios tarde o temprano nos va a probar. Tal vez no a todos igual, tal vez no a todos en todas las enseñanzas, pero es muy fácil hablar de poner la otra mejilla, es muy fácil hablar del divorcio y de no casarse de nuevo, es muy fácil hablar de muchas cosas, hasta que somos enfrentados con ellas. Y quería hablar, no solo en sí mi mensaje no es tanto sobre el tema del divorcio y segundas nupcias, sino sobre los dichos difíciles de Cristo. Quiero enfatizar que es muy fácil decir que creemos, pero es otra cosa vivirlo. Aquí dice, el verso 2 dice, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Fíjense, vemos la vida de Jesús a lo largo de toda la Biblia. Muy a menudo pasaban historias como estas, que Él sanaba a mucha gente. Y muchas veces pasaron cosas como esa historia del ciego, o del ciego Bartimeo, por ejemplo, y muchas otras, ¿verdad? Que va Jesús y alguien le pide ayuda. Ahí va gente siguiéndole, ¿verdad? Y alguien grita, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Oye, tú eres el Mesías, mira. ¿Y qué hacen los discípulos? ¡Shh! ¡Cállese! ¡Aléjese! ¡Dejen a Jesús! Es un hombre importante. Pero Jesús se detiene. Y se repite muchísimo una frase en los evangelios. Dice que tuvo compasión de la gente. Y se detiene por una sola persona, por una sola alma, y la sana. Así como ese ejemplo del ciego Bartimeo, cuando los niños, también los discípulos decían, no. Pero Jesús dijo, sí, traigan a los niños. Dice, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Tuvo compasión de ellos. Les hizo bien. Tuvo empatía. Saben, si pensamos nos ponemos en los zapatos de ese ciego, ¿verdad? Y Jesús se tomó el tiempo de pararse y decir, lo voy a sanar. Fue movido a compasión, dice la Biblia. Y toda la multitud, incluidos los mismos discípulos, queriendo empujar al ciego, ¿verdad? No vayas. Y toda esa multitud que quería empujar al ciego y que no quería que se acercara, toda esa multitud decía creer en Jesús. De hecho, andaban con él por eso. Yo creo en Jesús, pero empujando al ciego. Deja a Jesús. Y sin embargo, Jesús tuvo compasión de él y lo sanó. Saben, esa gente, esas multitudes los mismos 12, seguramente creían todo lo correcto y seguramente creían en Cristo y habían abandonado muchas cosas para seguirlo, pero no habían entendido a Jesús realmente. Y Jesús tuvo compasión de ellos. O sea, es tan fácil tener estas leyes en nuestra mente, ¿verdad? Y luego dice el verso siguiente, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos fariseos, ¿verdad? Los famosísimos fariseos son los malos siempre de la película. ¿Y qué pensamos? ¡Ay, qué gente tan mala! Pero los fariseos no eran tan diferentes de ti y de mí. Solo vivimos en otra época. Podemos mirarlos hacia atrás y darnos cuenta, pero podemos al mismo tiempo tener la misma mala actitud de los fariseos.
Y los mismos discípulos, al tratar de correr al ciego y a la gente pobre y a los niños, y dejen a Jesús, los discípulos con esa actitud, su espíritu estaba más cercano al espíritu de los fariseos que al espíritu de Cristo. No sé cuántas veces, ¿verdad? Uno se topa con personas que tienen sus doctrinas favoritas y puede hablar de ellas, puede explicarlas de pe a pa, 14 páginas, por qué creen lo que creen. Y dar 1000 versículos y 1000 razones. Y aún así, ni una vez pensar en vivir lo que están creyendo o lo que dicen creer. No tener ni la más mínima idea de cómo vivir esas cosas. Y esa es la diferencia principal entre Jesús y los fariseos. Jesús entendía a la gente, se ponía en los zapatos de la gente antes de tomar las rocas y tirarlas y lanzar las piedras. En ese ejemplo, ¿verdad? El caso de la mujer adúltera que los fariseos querían, estaban listos para lanzar las piedras porque tenían la ley, amaban a Dios y eran prontos para levantar piedras y lanzarlas a esta persona que había pecado. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es que antes de poder realmente creer lo que Jesús enseña, tenemos que entender cómo creerlo. Tenemos que creerlo a través de los ojos de Jesús, no a través de los ojos de los fariseos. Muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos predicando y vemos a alguien que no tiene la más mínima idea de lo que significa poner en práctica todas estas enseñanzas, vamos y con la misma Biblia, usamos la Biblia para golpear a esa persona con la verdad, para ponerle un cuchillo en la garganta, ¿verdad? Y esa persona está cerca de tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión real porque tendrá que vivir con ella. Y una cosa es decir, así es, y así hay que vivir. Pero la persona que de verdad tiene que tomar la decisión y se encuentra en una decisión muy difícil, para ella se trata de más que solamente tomar una decisión. Sino que, para ella no es una decisión solo de cómo va a creer o cómo va a ser su forma de pensar, sino también es una decisión de cómo voy a vivir con esto, cómo voy a poder con esto. Es algo imposible pensarlo siquiera, menos vivirlo. Y luego viene alguien y te golpea con la Biblia cuando estás tratando de tomar una decisión. ¿Sabes qué vamos a lograr? Pues desanimarlo en su decisión. Desanimarlo de seguir a Cristo. Tropezarlo. Lo mejor que podemos hacer es mirarlos como Jesús los mira. Es un humano, es un alma que está enfrentando la lucha más grande de toda su vida. Que tal vez tenga que vivir 20, 30 años sufriendo como consecuencia de esta decisión de creerle a Cristo. Es tan fácil mirarlos y decir, van directo al infierno, porque no están obedeciendo a Jesús como yo. No creen lo correcto. No creen en la verdad. Y sin empatía y sin compasión,
acerca de la decisión que estará tomando esta persona, no estamos ayudando. Sí, si es lo que Jesús enseñó. Sí, si es lo que Él espera de cómo quiere que vivamos. Sí, si es la verdad. Pero una cosa es decirlo y hasta escribirlo y explicarlo y anotarlo en tu pequeño libro de doctrinas. Y otra cosa, muy diferente, es trabajarlo, vivirlo, y sobre todo si va a costar o si va a tener que ser una decisión difícil en el caso de esa persona. Grandes multitudes lo seguían y lo sanó. Necesitamos enfatizar más la sanidad y la ayuda, el sanar a los demás y tener misericordia de ellos, enfatizar eso más que enfatizar cómo deben vivir y cómo es la ley lo que pide. Sí, es asombroso. Si empezamos a trabajar como debe ser, primero poniéndonos en sintonía con el Espíritu de Dios, todos los demás detalles poco a poco van a ir cayendo en su lugar apropiado. Las piezas del rompecabezas se irán uniendo porque ahora estamos viendo las cosas a través de los ojos de Jesús, en vez de ver las cosas a través de nuestros ojos religiosos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.